Es un privilegio otra vez estar aquí con todos ustedes y poder participar con la palabra del Señor para la edificación de nuestras vidas. Y bueno, como estamos trabajando con el asunto del evangelismo personal, hoy nosotros vamos a hablar acerca de una palabra bastante linda, bastante poderosa, bastante refrescante para la vida de cada uno de nosotros, y sobre todo más que gratificante, que es con lo que uno puede encontrar grandes cosas en ella si nosotros nos disponemos a poner toda nuestra atención. Seremos los directos beneficiados de esta parte de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes quieren abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4, en el versículo número 10, ya estuvimos trabajando con esto. Recuerdo que uno de los temas era verdaderos adoradores, y era muy gratificante, y es muy gratificante, y siempre será así poder entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios. Dice la Biblia de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículo número 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Omnipotente Padre Celestial, gracias, Señor, te damos en este momento por habernos permitido, Señor, la vida, esta maravillosa experiencia, Señor, en la cual nosotros podemos, Señor, tener la oportunidad de poder escuchar tu palabra, y en todo momento, Señor, de poder construir y crecer, Señor, en la palabra en nuestra vida, de manera, Señor, que nosotros podamos expresar, Señor, la grandeza de tu amor, tu misericordia y todo lo que has hecho a favor de cada uno de nosotros. Te pido, oh Dios, que nos des inteligencia y sabiduría espiritual, de manera que en todo momento, Señor, podamos considerar tu palabra para nuestra vida. Asimismo, Señor, ayúdanos a tener la humildad de manera, Señor, que nosotros podamos vivir conforme a ella. Guárdanos en todo momento, Señor, haciendo tu voluntad. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, el tema es si tan solo supieras. Esa palabra estuvo en mi mente por toda la semana, y pensar en esto, si tan solo supieras, o como dice Juan, si conocieras, de verdad que me llamó mucho la atención poder pensar en esta situación expresa de parte del Señor Jesucristo a una mujer que es la mujer de Samaria. Y entonces uno puede pensar en este título, si tan solo supieras. ¿Cuántas cosas puede sugerir estas simples palabras? ¿Cuántas cosas puede sugerir en el corazón de nosotros esta simple palabra de parte del Señor Jesucristo? Si tan solo supieras. Y vemos nosotros cómo estas palabras, cómo escarban en nuestra conciencia, o en la conciencia del que se permite escuchar, y cómo nosotros podemos ver cuánta intención hay de parte de Dios en revelarnos a nosotros mismos nuestra condición real, ver nuestra incapacidad, ver nuestro escaso entendimiento y nuestra situación inhabilitada en tan más grande abundancia que hay en la palabra de Dios. Si tan solo pudieses escuchar, si nosotros pudiésemos recordar este episodio, nosotros podríamos entender que esta es la manera de vivir y la manera de adorar y la manera de hablar y la manera de ser equivocada de una mujer. Pero que también, aun cuando era muy equivocado, absolutamente equivocado, absurdamente equivocado lo que ella hacía,
lo hacía de corazón. Y es por eso que, como lo hemos dicho muchas veces, los 4 evangelios expresan 2 cosas: la forma equivocada de hacer de parte del hombre y la forma correcta como dice el Señor que se debe de hacer. Eso es lo que expresan los 4 evangelios. Y siempre está el Señor ocupado de la mejor manera que uno puede entender. Por eso le dice a ella: si tan solo conocieras, si tan solo supieras que lo estás haciendo mal y lo que yo te estoy diciendo, cómo es que lo debes hacer, las cosas cambiarían potencialmente. Es necesario que nosotros también entendamos muchas cosas en nuestras vidas, y esta parte de la palabra llama a una profunda meditación, a poder considerar cómo es que estamos haciendo las cosas, con paradigmas, con estereotipos, con formas preestablecidas o con formas preconcebidas, o cómo es que dice el Señor. Esos resultados se ven cotidianamente en el poder de nuestra vida. Y es necesario que por el más grande interés de parte de nosotros tengamos bien agudo el sentido y la oportunidad de poder considerar lo que dice el Señor, si tan solo supieras o si tan solo pudieras conocer. Entonces, es necesario que nosotros nos pongamos en perspectiva. Entonces, es donde creo que esta palabra nos quiere llevar. Que nosotros nos pongamos en perspectiva nosotros con respecto a la palabra. ¿Qué está pasando con nosotros? El poder ser plenamente conscientes de la realidad a la que hemos llegado, a causa de las múltiples decisiones insostenidas por la toma de decisiones de determinadas emociones. ¿En qué punto hoy estamos parados? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos así como si estuviéramos agarrando, ¿qué será? Pues una manzana o nuestra Biblia de las cosas que tenemos. La palabra de Dios siempre nos va a llevar a confrontarnos con la realidad que estamos viviendo. Siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque es en donde Él quiere aterrizar su palabra, en la realidad de una forma de vivir. Entonces, nosotros debemos de pensar: si tan solo supieras, son las palabras más hermosas de oportunidad que pueden escuchar los oídos de una persona profundamente necesitada de la oportunidad, del auxilio fresco y oportuno para cambiar, no parcial, sino radicalmente su presente, determinar su futuro inmediato, pero también el eterno. Si tan solo supieras, son las palabras de oportunidad que abren las inconmensurables puertas del amor de Dios, expresado en la persona del Señor Jesucristo. A toda la humanidad había de poder vivir en la experiencia del saber y del conocer del cual salieron estas palabras, nuestro Señor Cristo Jesús. Hermanos, es necesario que nosotros podamos entender esto. Si conocieras el don de Dios. El Señor Jesucristo, en otros pasajes, en otra predicación, que dijimos que el Señor Jesucristo se encarnó y que el mensaje se encarnó, quiere decir exactamente lo mismo. Nosotros vimos, dice la palabra de Dios en Juan, vimos, dice en Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, en Juan 1:14. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Era una situación verdaderamente complicada, verdaderamente difícil, verdaderamente imposible, que el hombre pudiese en todo momento considerar o por lo menos imaginar la forma de amar de Dios cuando estaba en su vieja naturaleza, cuando ellos vivían en su forma de entender las cosas.
Nosotros vimos a lo largo de la palabra cómo es que muchos sacerdotes malinterpretaron ¿qué? La ley. Y entonces el pueblo aprendió a hacer las cosas de forma equivocada. Y entonces eso no daba resultado en ningún sentido. Pero fue el deseo del corazón de Dios que el mundo conociera a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo irrumpió en este mundo, trajo su reino a este mundo y quitó y hizo a un lado el reino de Satanás, de manera que ahora nosotros tenemos la oportunidad de poder considerar las palabras del Señor Jesucristo cuando dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando nosotros estamos mirando todas estas cosas tan maravillosas, es necesario que pensemos en cuánta necesidad nosotros tenemos de hacer cada día más consciente la palabra de Dios en nuestra vida, de llevar más allá en nuestra vida la palabra de Dios, de hacerla nuestra cada día, de disfrutarla cada día la palabra de Dios, de sentir cómo nuestra vida se está transformando mediante la obediencia de la palabra de Dios. Eso lo hizo posible el Señor Jesucristo al acercarse a nosotros, como se acercó también a aquella mujer que no era muy grata en la sociedad de Samaria. Entonces, ¿no serán acaso estas palabras las que alguien habría estado esperando por mucho tiempo para poder cambiar su condición y la condición de vida y de su existir? Aún aquí mismo en esta congregación no habrá alguien que quiera ir más allá de los alcances del entendimiento personal y racional, mediante la dirección del cambio de procedimientos que en un momento fueron bien intencionados para alcanzar una oportunidad celestial. Hoy, hermanos, aún siendo cristianos, esta mujer no era una mujer que no estuviera ocupada de sus labores de adoración. Ella en determinado momento le pregunta al Señor Jesucristo: ¿dónde es que se tiene que adorar? Los judíos dicen que se tiene que adorar ¿en dónde? En Jerusalén. Mis antepasados dicen que se tiene que adorar aquí en Jericín. ¿Dónde es que se tiene que adorar? Entonces el Señor le expone que Dios es espíritu. Y cuando Él dice que Dios es espíritu, rompe automáticamente todos los términos geográficos y de algún lugar en específico. Es bien importante que nosotros hoy consideremos cuál es la perspectiva de la mujer y cómo es que ella bajo ninguna actitud personal pudo alcanzar lo que pudo alcanzar cuando pudo conocer la fuente de agua viva que es Jesucristo. Entonces hoy, aún siendo cristianos, estamos en la realidad gloriosa de una realidad pensada, una realidad con propósito divino, una realidad que aunque en determinados momentos habrá de enfrentar resistencias, porque eso siempre va a suceder. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de poder de verdad escuchar la palabra y pensar en que nuestro más grande deseo sea conocer cada día más lo que el Señor está proponiendo. A nosotros nos conviene. Esa realidad un día va a enfrentar resistencia. Y sabremos que no tenemos que espantarnos de eso. Porque cuando nosotros empezamos a poner resistencia a las cosas de la palabra de Dios, o hay cosas que en nuestra vida no quieren venir a la luz de Dios, es porque algo está pasando ahí. Es porque tenemos un cierto tipo de pendiente, es porque nosotros todavía nos cuesta desligarnos de cierto pecado, es porque tenemos algún sentimiento que nos ha limitado en nuestra vida cristiana para poder ir a recibir las cosas de Dios. ¿Y cuántas cosas pueden pasar? Pero Dios está trabajando con esas áreas mediante su palabra, mediante el conocimiento de Él, para que esas áreas tengan vida.
para que esas áreas que no están funcionando de la manera que Dios habría esperado de ellas, y que mediante el proceso de la prueba habremos de ser conscientes de ellos, y que el Señor está permitiendo nuestra liberación de ciertas áreas que en algún tiempo nos parecieron seguras, pero que hoy sabemos que si tan solo conociéramos cada día lo que Él tiene, podríamos recrearnos con sus bendiciones en todas las áreas de una vida exquisita. Entonces, el Señor Jesús quiere comunicar al hombre. Hermanos, qué interesante es poder entender qué es la comunicación. Aquí hay maestros. Y yo sé que todos los maestros preparan su clase, porque los maestros cristianos son maestros comprometidos. ¿Sí o no? Maestros apasionados. Maestros que en su gente tienen la visión de cosas mejores, hablando humanamente. ¿Sí o no? ¿O no preparan su clase? Pero ¿qué es lo que pasa cuando un maestro llega a dar su clase y de repente no se oye la clase? Parece que el niño está muy distraído, no sé qué está pasando, tal vez papá y mamá estuvieron peleando. Tal vez ese niño hoy llegó a la escuela y se fue sin desayunar. Tal vez algo está pasando en su casa y la mente de ese niño, ¿dónde creen que anda? En todos lados. Menos está poniendo atención a las imposibles clases de matemáticas. Porque de cualquier manera lo otro uno lo puede hasta copiar en un examen, no es recomendable. Pero cuando te ponen cosas de matemáticas es todo un proceso. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tanto tendrá uno que pasar? ¿Qué tanto tendrá uno que aportar? ¿O qué tanto tendrá el hombre que disponerse para abrir sus 5 sentidos cuando Dios está hablando? Ustedes pueden mirar como maestros, ustedes pueden mirar como cuando se encargan de hacer un trabajo, cuando la comunicación no es buena. ¿Por qué? Porque hay distractores, porque tal vez estoy cansado, porque tal vez anoche me fui mentalmente a tronar cohetes. ¿No dejaron dormir? Pero qué interesante es cómo es que hoy uno puede tener, hoy en este momento, tener la oportunidad de poder escuchar estas palabras si tan solo conocieran, y el poder que hay en ellas, y poder pensar, que mi mente esté pensando en cuántas cosas sugieren estas simples palabras. Tan solo conocieras. El Señor Jesús quiere comunicar al hombre una visión que dignifique su condición. No hay otra intención. Darle el perdón al hombre, liberarlo de su pecado, perdonarle su pecado, pero que el hombre participe en su transformación. El Señor quiere comunicar su forma de ver. Dignificar nuestra condición amplia y profundamente. Así como estimular al hombre a una actitud consciente que le permita comprometerse a mantener una vida gloriosa mediante la participación del conocimiento del don de Dios. ¿Hasta dónde abunda nuestra mente? Cuando nosotros vamos al almacén de nuestro conocimiento con respecto a la palabra de Dios, ¿cómo está? ¿Cuánto hay de eso que es mío? ¿Cuánto hay de eso que lo practico? ¿Cuánto hay de eso que es mi realidad? Es bien interesante, como le dije la vez pasada, cuando una persona acostumbra a traer su tanque de gasolina de su carro con las puras reservas, siempre está como pensando, no voy a poder llegar hasta allá, no voy a poder alcanzar. Siempre uno está en una situación limitada. ¿Cómo es que la vida de un cristiano deberá ser? La palabra de Dios dice, antes ser ¿qué? Llenos ¿de quién? Del Espíritu.
¿Cuánto de ese Espíritu Santo está uno permitiendo que obre en nuestra vida con todo su poder? ¿Será que el Espíritu Santo hoy está entristecido en mi vida? ¿Por cuántos motivos? Él sí sabe y yo también sé. ¿Cuánto de mi vida no ha podido despegar por esos motivos? Porque ando con la reserva. Entonces, hermanos, el Señor trata de estimularnos con esas palabras. Trata de provocar en nosotros una vida que tenga una visión digna, tanto a lo ancho como en lo profundo y en todos sentidos. Entonces, que nosotros conozcamos el don de Dios. Y para esto, definitivamente se requiere algo que se llama compromiso. ¿Hay muchas cosas que sacrificar? Por supuesto que sí. Una de ellas puede ser el tiempo. Una de ellas puede ser nuestros recursos económicos. Una de ellas puede ser empezar a sacrificar muchas de nuestras diversiones. Una de ellas puede ser que uno pueda poner más atención a las cosas de Dios, en estas cosas que de verdad tienen un fundamento y un destino, como las cosas grandes en el cielo. Entonces, aun y cuando todo esto signifique que habrá de cambiar radicalmente los paradigmas de nuestra forma de ver, de nuestras formas de actuar, de nuestras formas de pensar y, por supuesto, nuestra forma de adorar. Otra vez habíamos visto que adorar es tener una rendición absoluta y completa de todo nuestro ser. ¿Qué es lo que tú sientes cuando estás adorando? ¿Qué sentido tienen los himnos que tú estás cantando a Dios? ¿Hasta dónde te transporta? ¿Cuál es la actitud con la que vienes acá? La adoración es lo único que en un servicio le puedes dar a Dios. El mensaje es lo que Dios te da a ti para que vayas a tu casa y vayas a tu vida. Pero ¿cómo siento la adoración? Entonces, bueno, tantas cosas tendrían que cambiar. Esta mujer de Samaria tuvo que cambiar muchas cosas, absolutamente cambió todas. Porque cuando tú has sido transformado por medio de la obediencia a Dios, Dios te honra. De otra manera, la gente sabe que estás solo ahí, solo, bueno, como hierro, por los puentes que uno tira. Nosotros necesitamos ver cómo es que Dios está honrando nuestra vida. El conocer el don de Dios le permitió a esa mujer cambiar toda su perspectiva, absolutamente toda su perspectiva. Siempre se supo criticada y hasta cierto punto odiada y juzgada por su sociedad. ¿Sabe cuántas veces le han de haber criticado? ¿Sabe cuántas veces ha de haber escuchado tantas indirectas? Muchas. Ella era una mujer que no era libre de ir a la hora cuando el sol estaba pues cayendo o en la mañana cuando aún era fresco. Ella iba a la peor hora del día a traer el agua. ¿Por qué? Porque normalmente la gente es muy dura. Siempre se supo así. Pero un día alguien llamado Jesucristo le mostró el profundo amor que le tenía, así como también un gran interés. Yo no dudo del interés ni dudo del amor de Cristo. El gran problema para que uno pueda cambiar es cuánta atención tiene Cristo de mí. Cuánto compromiso tiene Cristo de mí. Cuántas cosas tiene Cristo de mí. Hermanos, ella siempre pensó considerar resolver su vida de manera práctica, pero sus soluciones fueron causas de múltiples equivocaciones también. El Señor Jesucristo le dice, llama a tu marido. Ella le dijo, ¿qué le dijo? No tengo. Le dijo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Cómo es que resulta esto tan controversial, tan difícil de entender? A veces nosotros, para resolver nuestra vida, yo no digo que está mal que usted
piensa resolver de su vida de una forma, que tenga un plan financiero, por ejemplo, o que tenga un trabajo, o que haga esto. Pero cuando uno piensa que en cada una de estas cosas, esas son las que nos van a resolver la vida, normalmente uno queda mal. Normalmente uno termina frustrado. Muchas veces le estamos apostando a tantas cosas y nos casamos con ideas. Son nuestros maridos, a veces nuestro marido es el trabajo, a veces nuestro marido es, no sé, nuestra gran ocupación, y nosotros siempre estamos buscando depender de alguien, pero menos de Dios. Ella había buscado resolver su vida de forma tan práctica, pero ya había cambiado, ya iba por el qué, por el sexo, porque 5 maridos que has tenido y el que ahora tienes también te va a botar. Es necesario que uno pueda pensar en qué es lo que está ofreciendo el Señor Jesús, si tan solo pudieses conocer el don de Dios. ¿Cuánto tiene ese don de Dios? ¿Qué hay en ese don de Dios? Estas son preguntas que uno tiene que hacerse, son preguntas que uno tiene que llevarse a su casa. Yo quiero conocer el don de Dios, y el don de Dios se llama Jesucristo. Entonces, pero Cristo ahora está interesado, abriendo la puerta del conocimiento de Él para poder entender que cada una de nuestras circunstancias tiene solución. Todos los problemas, todas nuestras circunstancias, todas aquellas cosas por las cuales a veces recurrimos a todas gentes, a todas partes, menos a Cristo, hoy podemos nosotros entender que cuando nosotros vamos y conocemos quién es Cristo, nosotros podemos ver nuestra vida de diferente manera. Eso es lo que Él vino a hacer, cambiar nuestra forma de ver las cosas. Ella era una persona como hay muchas en el mundo, que había aprendido a resolver todas las cosas de manera mediática, lo cual le hacía permanecer en el ojo del huracán. Iba al agua cuando más estaba acentuado el calor. Ella no hablaba con nadie, ella era una persona no grata a nadie. Pero el Señor le invita a detenerse, a pensar y buscar y descubrir quién es Él, o qué valor tienen sus palabras si tú conocieras quién soy, si tú conocieras el don de Dios. Hermanos, cuán impresionante es nosotros, al oír estas palabras, nos está el Señor invitando a que nosotros nos detengamos en nuestra vida y recreemos nuestra vida en las palabras poderosas de Él. Ella encontró, así como muchos de nosotros, ciertas faltas para ella significaban problemas. Ella estaba viendo que Él no tenía con qué sacar el agua. ¿Se han ustedes puesto a pensar? Él está ofreciendo agua, pero ella de forma natural le dice: ¿tú cómo me vas a ofrecer agua a mí? ¿No tienes con qué? No tienes con qué sacarla. ¿Sabes cuántas veces le ha dicho a usted: yo puedo arreglar tu vida? Obvio, ya estoy perdonado. Pero en cuántas áreas de nuestra vida a Dios, en la persona del Señor Jesucristo, le dice: ¿cómo le vas a hacer? Una tremenda duda. Ella le dijo bien claro: no tienes con qué sacar agua. No veo cómo lo vayas a hacer. ¿Cuántas cosas, honestamente, cuántas cosas tú y yo podemos ver en Jesucristo que Él no puede hacer con nosotros? ¿A qué se atribuye esto? ¿A que le conocemos? Cuando nosotros le ponemos peros a Cristo, ¿qué estamos diciéndole? No te conozco. No sé de tus capacidades. Nunca va a cambiar. ¿Quién dijo eso? Él hace nuevas todas las cosas. No lo puedes hacer, es imposible. Dice la palabra de Dios: ¿acaso, le dijo Dios a Abraham, acaso hay algo imposible para él? Pero esas palabras parece que cuando uno las oye inmediatamente se tienen que borrar de nuestra mente. Y no debe de ser así. ¿Por qué?
Porque esa palabra debe de penetrar tan profundamente en nuestro corazón, de manera que esa palabra dé frutos. La palabra de Dios, esa semilla, es la simiente de la cual esperamos ¿qué? Esperamos respuestas. Pero si esa palabra, nuestro duro coco, no permite que llegue esa palabra será robada. ¿Cuánto tiempo vamos a permitir que la palabra de Dios nos la sigan robando? Nuestras dudas, nuestra flojera, nuestra indiferencia, no sé en dónde estoy, cosas como esa naturaleza. Hermanos, ella le dijo, no tienes con qué sacarla. ¿Cuántas cosas de esas preestablecidas no nos permiten poder confiar en el hecho glorioso de Dios en la persona de su Hijo amado, Cristo Jesús? Hay muchas cosas que dicen, yo no voy a poder hacerlo. Si el Señor nos está diciendo que Él puede, si nosotros, si tan solo, si conociéramos el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, cuando tú conoces a Él, pareciera ser que Él ya no va a tener necesidad de estarnos pidiendo ese favor. Nosotros somos los que le vamos a decir, por favor, Señor, revélame cada día más quién eres tú. Fíjense bien cómo son las cosas y nosotros siempre lo entendemos al revés. Dios nos está diciendo, quiero que me des permiso de entrar. Yo quiero invitarte a que me conozcas. Y por eso dice la Biblia, hay un gran problema ahí. Y es un problema que ella no puede identificar. Entonces, ¿cuántas dudas? ¿Cuánta inseguridad nos crea el dicho de la boca del Señor cuando nos invita a conocer el don de Dios? Estamos tan hechos al mundo, estamos tan forjados como es el mundo, que de verdad nos cuesta trabajo poder escuchar todavía las cosas que el Señor dice, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos hay palabras de la Biblia que nos levantan retos en nuestra vida y como que los queremos razonar y no lo podemos hacer y no los podemos recibir. Entonces, este pasaje sugiere que cuando Dios nos invita a conocerle a Él, es necesario que abramos un espacio en nuestro corazón, quitando formas obsoletas de pensar que solo nos han limitado en la vida y vengamos a Él mediante la determinada transformación de nuestro conocimiento para encontrar en Él la fuente que no se secará, sino que saltará para la vida eterna. Eso dice la palabra de Dios en el versículo número 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. ¿Sabes de cuántos tipos de sed tiene la gente? La gente tiene sed de ser escuchada. La gente tiene sed de ser ¿qué? Amada. La gente tiene sed de que le pongan atención. La gente tiene sed de seguridad. La gente tiene sed de ¿qué más? ¿De qué más se les ocurre? De justicia. Pues la gente tiene sed de eso. Nuestro pueblo tiene sed de eso. Nos sentimos en la carne extremadamente vulnerables. Y es tanto lo que se oye en nuestro mundo, que así como es lo que se oye en el mundo, usted debe de escuchar cada día más la palabra de Dios. Y eso resolverá. Hermanos, todos nosotros, dice aquí la palabra de Dios, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo puedo entender que podría haber gente que está llorando porque no hay agua, como aquella mujer. ¿Se acuerdan de la sirvienta de Sara? ¿Cómo se llamaba? Agar. Cuando ella fue echada por su ama, Sara, se llevó también a su chilpayate y dijo, no los quiero ni ver.
Y de pronto está en el desierto. Y de pronto, porque ya no tiene agua, ella está llorando. ¿Por qué? Porque hay una inminente amenaza de muerte. La gente llora cuando no hay agua. No llora cuando hay seguridad. No lloran cuando te aman. No lloras cuando te escuchan. No lloras cuando tienes empatía con alguien más. Lloras cuando eres traicionado. Lloras cuando estás solo. Lloras cuando las cosas de la vida no se parecen a lo que deberían de parecerse. Pues Cristo, hermanos, cuando está diciendo que es la fuente de agua que salta para vida eterna, es Él. Y quiero decirles que esto está diciendo que en Él hay absoluta plenitud. Entonces, cuán importante es venir a Él, escuchar lo que Él tiene que decirnos en medio de tantos esfuerzos que hoy tienen que ser renovados en el conocimiento de su don. Dios ha propiciado la oportunidad por medio del Señor Jesucristo para que el hombre y la mujer de hoy no vivan como la samaritana. Así, de cualquier manera, lo cual no conduce a nada seguro. Esta palabra es importante. Esa mujer samaritana vivía, ahora sí, como ella lo entendía, de cualquier manera. Qué interesante es tener objetivos claros, definidos en la palabra de Dios. Vivir de la manera que sea, ser un cristiano alá y se va, como sea, no lleva a ningún lado. Es necesario que nosotros tengamos las cosas claras. Por eso el Señor está invitando a esta mujer a que le conociera, como nos invita a nosotros a que le conozcamos qué es lo que tenemos en tan inconmensurable don de Dios. Sino que cuando conoces el don de Dios, podrás conocer que cuando Él se convirtió en tu realidad, entonces tu vida puede ser absolutamente llena de su plenitud. Vea lo que dice ahí en Juan capítulo número 1, versículo número 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Qué interesante es poder considerar esta palabra. Siempre voy a creer esto. La condición que yo tengo no es una cuestión de Dios, es una cuestión personal. De su gracia me sirve o debo de tomar. Yo debo de tomar de su gracia. De su plenitud yo debo de tomar de su plenitud. ¿Qué tan lleno quiere estar? Él no lo determina, lo determino yo. Vale la pena poder pensar que en Él no se agotan las cosas. Es una fuente que salta para vida eterna. Entonces, y cuando esto pasa, entonces uno puede reconocer qué tan vacías eran todas las cosas que hacíamos. Y aún cuando eran bien intencionadas, pero con una vida convertida y completamente convencida de su plenitud, podemos hablar a otros de manera que también se convenzan y dejen de vivir de cualquier manera, para pedir que el Señor sea de ellos su Señor. En Juan capítulo 4, versículo del 39 al 44, dice la palabra de Dios así: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. En el versículo número 28 dice la palabra de Dios así: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. La pregunta es esta:
¿No será quién? ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, conocer a Cristo, tener una idea de Cristo, y conocer a Cristo son dos cosas diferentes. Saber de Cristo todo el mundo sabe. Conocerle es una invitación de parte de Él, muy personal. ¿Cuándo es cuando uno le conoce? Cuando uno recibe su palabra y tu vida cambia. Esta mujer, dice la palabra de Dios, entonces la mujer dejó su cántaro. ¿No parecía que era muy importante que tenía que llevar agua? ¿Quién sabe cómo sería el que ahora tenía y que no era su marido? Pero ella no le importó eso, ella dejó su cántaro y fue. Hermanos, ella lo único que hoy está haciendo es, va y dice, hay alguien que me dijo quién soy. Pero conociéndole la reputación de ella, ¿cuántos creen que lo tomaron con seriedad? Aun cuando ella estaba plenamente convencida, aun cuando ella tenía todo el deseo de poder transmitir en ese mismo momento lo que había escuchado de parte de los labios del Señor Jesucristo. Pero ¿a dónde voy con todo esto? Que es muy necesario hacer lo que ella hace. Es la mejor manera de evangelizar. Conducir a otros a que otros tengan esa experiencia con Dios. Conducirlos. En mí van a haber muchos defectos. En ustedes van a haber muchos defectos. Pero, y aún muchas veces, aunque uno quiera a veces proyectar lo que estamos viviendo, a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero entonces hay que hacer lo que ella hizo de forma inteligente. Y dice el versículo número 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Ella fue e invitó, ella fue y trajo a la gente, ella fue y condujo a la gente a que conocieran a Cristo. Dice la Biblia en el versículo 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días más. Y creyeron muchos más por la palabra de conducir a alguien a que tenga una experiencia personal con Cristo. Vale la pena que escuche de los labios de Dios lo que Él tiene que decir. Vale la pena. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es muy necesario, hermanos, poder transmitir. Es muy necesario poder invitar. Es muy necesario poder expresar con nuestra vida lo que se dice con nuestra boca. El Señor Jesús se expresaba, o en el Señor Jesús se expresaba la plenitud de su gracia y de su verdad. La samaritana dio un giro en su vida conociendo a Cristo y expresó ahora su llenura de Dios. Hoy es muy necesario que cada día estemos determinados a conocer el don de Dios para que puedan creer todos, o nos puedan creer todos los a los cuales nosotros les hablamos. Esta invitación que el Señor Jesús le hace a la samaritana es una invitación que tengo para mí mismo y quiero que también sea una invitación para ustedes. La puerta es muy amplia en esta invitación. Si conocieras el don de Dios. ¿Cuánto conocemos de Dios? ¿Cuánto conocemos del don de Dios que es nuestro Señor Jesucristo? Cuando nosotros le conozcamos cada día más, tendremos menos pretextos, menos flojera, menos apatía, más actitud
más vida, más poder, vale la pena creer. Vale la pena determinarse. Vale la pena hacer la diferencia. Vale la pena creerle a cada una de las palabras de Dios. Vale la pena dejar de andar sobreviviendo en los días de nuestra vida y permitir que Él sea la fuente en nuestra vida, que mediante su visión de Él nosotros podamos andar resolviendo cada uno de nuestros momentos difíciles, complicados en nuestra vida. Hermanos, son testimonios. Cada uno será un gran testimonio, así como la Samaritanía. Cada uno trascenderá, cada uno permitirá que más personas vengan y escuchen de la palabra de Dios. Hermanos, muchas cosas de nuestra vida van a decirle al Señor, no te creo, como le dijo ella, no tienes con qué sacarla. Eres judío y no tenemos un trato muy cordial entre los samaritanos y los judíos. Muchas cosas que podríamos decirle al Señor Jesús, pero créame, y más que creerme a mí, créale al Señor, cuando dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Que Dios les bendiga, es un placer servirles.